Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kedeshaynu mitzvotav v'tzivano, al mitzvah limud Torah. Bendito eres tú, eterno Elohim, nuestro Rey del universo, que nos consagras con tus mandamientos y nos has dado el mandamiento del estudio de tu sagrada y bendita Torah. Amén. Bien. Les decía que en la sección de Torah del año 5777, yo enseñé que Yitro era llamado de varios nombres. Según el Midrash, era llamado Reuel, también era llamado Yeter, era llamado Yitro, era llamado Yobab, era llamado Heber, era llamado Kení y también Utiel. Entonces, fue llamado Yeter, dicen, porque a causa de él fue añadida una parte en la Torá. Fue llamado Yitro porque cuando se convirtió al pueblo de Israel, se le agregó una Bab. También para completar el nombre de Yitro, se le llamó Jobab, pues la Torá dice que los hijos de Jobab, suegro de Moshe, o sea, es otro texto. Hay quienes dicen que Reuel no era otro nombre de Yitro, sino que era el padre de Yitro. Pero en algunos documentos se menciona a Yitro como Reuel, aunque en el libro de Shemot 2:18 está escrito, y ellas volvieron a Reuel su padre. Entonces Yitro sí es también llamado Reuel. Aunque esta ponencia es que los hijos suelen llamar a su abuelo como padre. O sea, si un nieto le dice a su abuelo padre, es correcto. Sí, es una costumbre que se acostumbra decir el abuelo, ¿verdad? Pero es una costumbre más occidental. Pero en la costumbre también hebrea se le suele llamar al abuelo, se le suele llamar padre, ¿sí? Baruch Hashem. O sea que no es incorrecto que el nieto le diga al abuelito padre, ¿sí? Y también es correcto que se le llame, bueno, pues sí. Quiere llamarle así, pero más padre, porque realmente el abuelo es padre. También Moshe tuvo varios nombres. Moshe Rabbeinu tuvo varios nombres. A él se le llamó Yered. Un nombre de Moshe era Yered, que significa el que bajó la Torá a este mundo. También él fue quien restauró la Shejinah, Moshe Rabbeinu, que también denota soberanía. Pues la autoridad de Moshe, dice, se asemeja a la de un rey. También se le llamó Abijidor. Fue la cabeza de todos los sabios, que colocó medidas precautorias para no violentar la Torá. También se le llamó Heber o Haber, amigo, pues llevó a los hijos de Israel a la cercanía con su Padre Celestial. También a Moshe se le llamó Abí Sohó, pues dice que fue el más grande profeta. También se le llamó Yecutiel, pues se enseñó a los hijos de Israel a poner su confianza en Hashem. Se le llamó a Moshe Rabbeinu también Abí Sanuach, pues guió a los hijos de Israel a aborrecer la idolatría y alejarse de ella. También a Moshe Rabbeinu se le llamó Tubián, pues su madre vio que tenía un mazal tov. También a Moshe Rabbeinu se le llamó Shamalá, pues quiere decir que Hashem escucharía sus tefilot. También se le llamó Ben Natanel, porque fue quien el Eterno le dio la Torá. Se le llamó Jaleví, porque era de la tribu de Leví. Moshe tuvo entonces 10 nombres.
pero solo con el nombre de Moshe no reunía, dicen los sabios, todo lo que Moshe era, pues todos sus nombres revelan su esencia. En otras palabras, Moshe Rabenu, el nombre de Moshe Rabenu no es, solo el nombre no revelaba toda la esencia de Moshe, pero tenía estos 10 nombres para completar el principio de la esencia de Moshe. Bien. Es bueno entonces conocer todo esto. Es bueno conocer todo esto, porque hay personas que lo saben, hay personas que han leído Midrash y que maliciosamente nos preguntan para ver si uno está en la línea de conocimiento de nuestro pueblo de Israel. Entonces, ya se les puede explicar por medio de esta parashá. Entonces, si usted, mire, Moshe se le llamó Reuel, correcto. No, aviso todo, sí, correcto. A Moshe se le llamó Abisanua, correcto, sí, así se le llamó. ¿Y por qué se le llamó con tantos nombres? Porque solo el nombre de Moshe no revelaba la esencia de Moshe, sino ya con los 10 nombres sí se revelaba la esencia de Moshe Rabbeinu. Por eso es bueno conocer todo esto. Ahora quiero que completamos algo. Baruch Hashem, me permiten aquí vamos. Lo que debemos entonces de comprender con relación a esto que estoy explicando es que el nombre de cada uno de nosotros revela la esencia de lo que uno es. Revela la esencia de lo que uno es. Por ejemplo, el nombre que usted tiene ahorita lo colocaron sus padres, que lucharon un día. Lo colocaron sus padres, pero fue el gusto de ellos. O sea, su papá quizá buscó en un almanaque o buscó en un periódico, Antonio, me gusta para mi hijo Antonio, pero fue el gusto de su papá, no fue su gusto. Pero usted no podía decir nada, que era recién nacido. Entonces, todos los nombres que tenemos son el gusto de nuestros padres, ¿sí? A menos a mí me gusta mi nombre porque mi padre me puso de un actor, Freddy Norman, sí, ¿verdad? Pero imagínese usted me hubiera puesto, ¿qué? Chimón Trufio. Pero no me hubiera gustado. Pero si alguien se llama Chimón Trufio aquí, ¿verdad? Y yo diciendo, no. Entonces, hay nombres que, hay personas que dicen, a mí me gusta tal nombre, pero el otro nombre no me gusta, porque los nombres son el gusto de los padres. Nuestros hijos se llaman a nuestro gusto, ¿no es cierto? Pero no marcan su esencia. No, con gusto. A diferencia de los hijos de Israel, es diferente. Si nosotros hubiéramos sido personas que hubiéramos nacido dentro del pueblo de Israel, lógicamente, entonces nuestros hijos hubieran tenido nombres hebreos, porque el Ruach HaKodesh nos hubiera inspirado para encontrar la esencia de nuestros hijos y colocarles el nombre hebreo. Sí, Baruch Hashem. Entonces, es lo que tenemos que comprender, ¿sí? Entonces, que si nosotros hubiéramos nacido dentro del pueblo hebreo, nuestros hijos tuvieran nombres hebreos, porque por inspiración de Ruach HaKodesh nos hubiera colocado el nombre, les hubiéramos colocado el nombre hebreo que revelaría su esencia. Por esto mismo, Jabrín y Karim, es que ahora debemos de colocar de nuestro nombre hebreo de acuerdo a lo que percibamos en nuestra alma con relación a la esencia. Por ejemplo, ¿cómo se llama usted? ¿Usted tiene nombre hebreo? Sí, mi nombre hebreo es Eliahu. Sí, y así hay Asher, a Yosef, porque entonces ellos en su Neshama encontraron una conexión de su esencia con lo espiritual y por eso colocaron su nombre hebreo. Ahora, el nombre hebreo que tienen ustedes es porque ustedes encontraron su esencia. Ya no fue gusto de los padres. Entonces, ¿pero para qué sirve el nombre hebreo? Sí, porque el nombre hebreo es lo que nos contacta a nosotros, lo que hace una conexión con los mundos superiores. O sea, ya el nombre hebreo, nosotros ya tenemos el aqueo de poder hacer nuestras tefilot y tener buen contacto con los mundos superiores, con el Israel de arriba, dicen los sabios. ¿Ok? Aunque muchas personas no comprendan esto, muchas personas no comprenden eso, menos los que son
de la cristiandad o que están afuera, dice que ustedes porque se cambian el nombre, ¿verdad? Pero nosotros sí sabemos y debemos de actuar de la manera de que los sabios nos enseñan para hacer las buenas conexiones. Por eso cuando hacemos el cáliz por una persona que fallece, nosotros decimos que este cáliz lo elevamos en favor del alma conocida en este mundo como ¿quién? El nombre civil. Y en los mundos superiores con el nombre hebreo, porque ya encontró su esencia. Aquellos que todavía no tienen su nombre hebreo, deben de, en Rosh Chodesh, tienen que acercarse para colocar el nombre hebreo. ¿Sí? Baruch Hashem. Y así cambia el masal también, o sea, es una forma de cambiar el masal. O sea, ¿qué quiere decir el masal? El masal como el destino, diríamos así. Que una persona viene en una línea de masal, entonces viene, si va a tener problemas con ese nombre, al momento de cambiar el nombre, cambia su masal. Por eso es que a los enfermos se le cambia el nombre, para que cambie su masal y sean sanados luego. Es una enseñanza del pueblo de Israel. ¿Sí? Baruch Hashem. Yitro era un sacerdote pagano que conocía todo lo concerniente a mover las fuerzas de la negatividad, de todo. Yitro conocía todas las fuerzas negativas. Era servidor del Sitra Ajarrá, o sea, era servidor del otro lado, de las fuerzas de la negatividad. Cuando Yitro supo de Hashem lo que él había hecho con el pueblo de Israel en Egipto y cómo había castigado a los mirritas, que a los egipcios, tuvo el mismo temor, dicen los sabios, que tuvo, así como él tuvo temor del Sitra Ajarrá, también cuando ya conoció a Hashem y se entregó a Hashem, entonces aún mucho más amó a Hashem de lo que él amaba en el Sitra Ajarrá. Por eso Yitro fue una persona muy importante que tuvo el privilegio de tener ahí en la Torá una parashá a su nombre. Pero Hashem, no sé si voy muy rápido. Entonces, al igual que Yitro, era también consejero de Parot, porque Yitro era un consejero de Parot, o sea, de Faraón. Él era temeroso del Sitra Ajarrá, es decir, del otro lado. Y al mismo tiempo, así como él tuvo temor del otro lado del Sitra Ajarrá, también aún mucho más lo tuvo a Hashem. Muy bien, Yitro era uno de los consejeros. Paró tenía 3 consejeros. Uno era Yitro, otro era Job y el otro era Bilam. Yo también conocía todo lo que es el Sitra Ajarrá. Yo conocía todo lo que es también el otro lado, las impurezas. Y también yo amaba mucho el Sitra Ajarrá y tenía temor del Sitra Ajarrá. Pero cuando oyó las maravillas que el Eterno había hecho con el pueblo de Israel en Misraim, entonces él cuando hizo su conversión a Hashem y amó tanto a Hashem como amaba al Sitra Ajarrá. Y aún mucho más. Por eso es de que Job, tenemos casi un libro de Job, ahí donde se narra lo que él pasó. Pero lo que él pasó, dicen los sabios, que le mataron a los hijos y a todo, porque dice que cuando fue el evento de que Parot iba a castigar o que iba a matar a todos los hijos de Israel, entonces Job se quedó callado, no dijo nada. Entonces el cielo, por no decir nada y no defender al pueblo de Israel, por eso en su momento vino el sufrimiento de Job. Bilán era el otro consejero de Parón, pero Bilán era un hechicero también del Sitra Ajarrá, del otro lado, de la impureza. Pero la impureza de Bilán era tanta la impureza que no pudo ver la luz del Eterno. O sea, la impureza de Bilán era tan fuerte que, según los sabios, la luz de Hashem la pudo ver, pero así bien tenue. O sea, no la pudo ver realmente la luz de Hashem. La miraba muy tenue y por eso Bilán se quedó del lado del Sitra Ajarrá. Bien. De esto aprendemos, Cabrín y Karim, el cuidado que debemos de tener contra las fuerzas de la impureza. Pongan mucha atención. Debemos de tener cuidado con las fuerzas de la impureza.
para que no vamos a caer tan bajo que nos cueste levantarnos para volvernos a Hashem. Como yo lo he enseñado en varias ocasiones, si nos dejamos vencer, poco a poco vamos a ir descendiendo. Primero vamos a perder el amor a Hashem. Eso es indudable. Y posteriormente, cuando ya perdemos el temor a Hashem, es cuando las fuerzas de la impureza ya nos están atrapando y entonces no vamos a tener la fuerza para levantarnos y nos podemos quedar en el lado del Sitra Achra. Pero Hashem, eso lo hemos visto en varias oportunidades nosotros. Aquí, ¿no? Lo hemos visto en varias oportunidades. Cuando una persona empieza, voy a hablar así, cuando una persona empieza a faltar a un estudio de Torah, empieza a faltar un día, después empieza a faltar otro día, después empieza a faltar otro día, después empieza a faltar a Shabbat, después empieza a faltar a otro Shabbat y a las fuerzas impuras empiezan a acosarlo y de tal manera que cuando se quiere levantar ya le cuesta bastante y tiene que hacer un esfuerzo muy grande para levantarse. Bilán, ese era el problema que tuvo Bilán, que las fuerzas de la impureza estaban tan fuertes, tan arraigadas en su alma, que realmente no pudo ver la luz de Hashem y si la miraba muy suave y él se quedó del lado del Sitra Achra. A diferencia de Job y a diferencia de Yitro, que eran los tres consejeros de Baruch. Baruch Hashem. También aprendemos además que una persona conversa puede llegar a amar a Hashem aún más de los que están dentro del pueblo de Israel, sin haber perdido su identidad. Por ejemplo, en el caso de nuestro Javerín Yahudín, que no han perdido su identidad. Una persona conversa puede llegar a amar más a Hashem que un Yahudí. Ejemplo, ¿cuántos de nosotros hay que mostramos nuestro amor y nuestra fidelidad a Hashem? Más que los Javerín Yahudín, más aún. Cuando nosotros nos damos cuenta que en Israel viven muchos judíos que no practican Torah, ¿cuánto quisiéramos nosotros estar en Israel practicando Torah? Porque vivir en Torah allá es mucho mejor que vivir acá. Porque allá, aunque aquí tenemos más mérito, porque los mandamientos que hacemos aquí los hacemos en la diáspora, fuera de la tierra de Israel. Hacerlo dentro de la tierra de Israel dice que es mucho más sencillo. Por ejemplo, en la fiesta de Sukkot, cuando ya llega la fiesta de Sukkot, ya todo, solo pasa Yom Kippur y todos empiezan en algarabía, en fiesta, a armar su sukkah. Entonces allá esa energía se contagia el uno al otro. Es más fácil guardar mandamientos allá entonces. En cambio aquí no. Aquí estamos en la diáspora. Aquí estamos nosotros en una situación diferente que guardar los mandamientos de Hashem acá ya nos resulta a nosotros también un poco más fuerte, o sea, más esfuerzo, porque no estamos en la misma. Por ejemplo, vivimos a la par de un vecino que no es israelita, que no es judío. Entonces las fuerzas negativas están alrededor nuestro y hay que vencerlas para guardar el mandamiento de su pueblo. ¿Vamos? Bien. Baruch Hashem. Permítame un momentito que se me cayó mi equipo. Bien. Baruch Hashem. Bien. Entonces, un converso puede amar más a Hashem que los mismos judíos, como está escrito en el libro de Romanos 10:19. Está escrito: os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento os provocaré a ira. Pero ¿cuándo sentirán celos por nosotros? Porque aquí está hablando del pueblo de Israel, está hablando de las ovejas perdidas, está hablando de las 10 tribus que estamos regresando. Pero cuando nosotros vamos a provocar a celos a un pueblo que no es pueblo, porque recuerden ustedes que Osea dijo a ese pueblo: ya no serán mi pueblo, pero donde se le dijo que no son mi pueblo, serán llamados los hijos del Elohim viviente. Entonces, pero ¿cuándo vamos a provocar a ira a nuestros Javerín Yahudín? ¿Cuándo? Cuando nosotros guardamos los mandamientos con la actitud correcta, mayor que ellos, por las enseñanzas que nosotros tenemos de nuestro Rebbe, Yeshua, nuestro Mashiach. Y van a sentir celos. Y dice: y les provocaré a ira.
¿Acaso en internet nosotros no hemos escuchado palabras groseras de algunos judíos contra los hijos de Israel que estamos regresando? Claro que sí, Baruch Hashem, hay un programa ahí que de un rabino, voy a saber si es rabino judío, pero él dice, bueno, de todo el mundo está hablando de nuestro, ¿verdad? Porque él dice, cuando habla de Yeshua, sí, dice un montón de cosas, pero no es de Yeshua que habla, es de Jesús. O cuando habla de Ruach HaKodesh, no es de Ruach HaKodesh que habla, sino que habla del Espíritu Santo, que no tiene nada que ver con Ruach HaKodesh. Eso ya lo expliqué en varias oportunidades. Muy bien. Entonces, un converso puede llegar más a Hashem que un Yehudí. Moshe Rabenu no despreció los consejos de Yitro, porque cuando Yitro fue a visitar a Moshe Rabenu allá a su tienda, Hashem le dijo a Moshe que lo recibiera. De esto aprendemos que cuando Hashem nos quiere comunicar algo, puede usar un intermediario para darnos a conocer su voluntad. Lógico. Ese intermediario de Hashem tiene que ser un temeroso de él. Por lo que debemos entonces de saber escuchar, si son palabras que edifiquen de acuerdo a nuestra Torá, y que si son palabras que edifiquen de acuerdo a nuestra Torá, entonces vamos a elevar nuestra alma más y más, y vamos a conducirnos con mayor sabiduría en los caminos de luz de Hashem, porque Hashem utiliza a algunas personas para que nosotros nos conduzcamos en la voluntad de él. Entonces Hashem le dijo a Moshe, quiero que escuches a Yitro. Escucha a Yitro. Entonces Hashem vino y escuchó a Yitro. ¿Ustedes se acuerdan que Yitro le dio unos consejos a Moshe Rabenu? Eso hasta se estudia en la universidad. Cuando yo estoy estudiando en la universidad, eso se nos enseñaba en administración, que un principio administrativo, el primer principio administrativo que nosotros escuchamos se encuentra en la Torá. ¿Por qué? Porque Yitro le dijo a Moshe que él delegara funciones, que son funciones administrativas. Pero en una oportunidad, iba el rabino Elíasar y el rabino Hizquía juntos. Ambos vieron a una serpiente. Y el rabino Hizquía se levantó para matar a la serpiente. El rabino Elíasar le dijo, no lo hagas, no la mates. Y el rabino Hizquía le dijo, bueno, ¿y por qué no la voy a matar? Si la serpiente es algo malo porque al morder a alguien lo va a matar. Entonces yo la quiero matar para evitar eso. Entonces el rabino Elíasar le dijo que la serpiente iba a morder a alguien solamente si el cielo lo decretaba. De lo contrario, no. ¿Por qué le estoy hablando de esto dentro de esta parashá? Porque aquí aprendemos nosotros que todo lo que nos sucede no es malo, sino que todo viene del cielo. Todo, absolutamente todo, porque el cielo lo decreta. Por eso nadie puede cuestionar lo que va a pasar en el mundo o lo que pasa en el mundo sin que antes se ponga a pensar que todo está dirigido por los cielos. Esto es lo que muchos no entienden y hasta pelean con su creador por cosas que pueden suceder sin ponerse a pensar, Javier y Karim, que todo es Katsu Letová. Todo es para bien. En el libro de Shemot 15:14 leemos, los pueblos oyen y tiemblan. Así que los pueblos del mundo, al escuchar lo que Hashem quiere decirles, y al escuchar lo que Hashem hizo en Egipto, se estremecieron. Y dice que todos los pueblos temblaron, todos los pueblos del mundo temblaron. Y cuando observaron que Yitro se había convertido a Hashem, siendo un sacerdote pagano que dirigía todos los cultos de la idolatría, dice que muchos pueblos
hicieron su conversión a Hashem y temieron a Hashem y llegaron a creer que los dioses que ellos creían que eran, ya no eran porque había un solo creador que era Hashem. Entonces todo ayuda bien. La conversión de Yitro ayudó para que los pueblos también conocieran a Hashem y tuvieran temor de Hashem. Entonces ellos entendieron que Hashem era más grande y era el único creador que había. Y todos se alejaron de los dioses que servían y encontraron que todo eso era una mentira. Por eso enseñan los sabios que la parashá lleva el nombre de Yitro, porque también él fue un intermediario de Hashem para que todos se volvieran a Hashem, al Eterno. No solamente fue un intermediario de Hashem para llevarle consejería a Moshe, sino también para que muchos pueblos se convirtieran. Entonces dice el rabino Eleazar y el rabino Hizquía, entonces todo lo que sucede es por obra de Hashem. Todo, absolutamente todo. Pero Hashem, es importante que muchos vean nuestra emuná. Es importante que la gente vea nuestra fe. Que vean nuestro temor a Hashem. Que vean nuestro amor a Hashem. Porque de esta manera vamos a impactar a los demás. Y vamos a lograr que los demás crean y se vuelvan al Elohim de Israel. Porque cuando vieron la conducta de Yitro, muchos pueblos volvieron al Elohim de Israel. Muchos pueblos se volvieron a Hashem por la conducta de Yitro. Por la conducta de cada uno de nosotros podemos impactar a la demás gente. Pero que vean, los demás vean lo temerosos que nosotros somos de Hashem. Que tenemos amor y que mostramos con nuestros buenos actos. Que esos actos sean vistos por los demás. Y cuando digo buenos actos, me estoy refiriendo a que nos vean el temor a Hashem que tenemos. Y que tenemos ese temor de no quebrantar los mandamientos o el temer impurificarnos. Pero Hashem, yo quiero decirles algo acá. En una oportunidad, no quería mencionarlo, pero lo voy a mencionar. En una oportunidad estábamos en X lugar. Porque yo cuando me reúno con algunas personas que no son israelitas, siempre trato la manera de llevar un mensaje. Siempre. Y ellos saben que yo no como cerdo. Saben que yo no como cosas que vayan en contra de la ley de Kashrut. Y en una oportunidad pusieron ahí longanizas. Álvaro sabe ahí pusieron longanizas. Mire que, no, mire, coma que eso es de res, son de res y que, no, por la duda no como. Entonces lo que hice yo, me levanté donde estaba sentado y me fui, me hice como dándole la espalda a la impureza. Con eso no quiero decir que yo sea perfecto, porque no hay uno perfecto, pero al menos que los demás vean con nuestra actitud que somos diferentes. Que los demás vean que nosotros amamos a Hashem y tenemos temor a Hashem. Y qué bonito que nosotros impactemos y no que ellos nos impacten a nosotros. Qué bonito que ellos vean y que digan, tú cómo eres diferente, eres un hijo de Israel. Sí. Vieran que bien cuando alguien dice, y yo me siento bien cuando escucho esta expresión, es que ellos, ellos no comen cerdo porque practican judaísmo. Ellos no comen eso porque ellos son diferentes. Qué bonito. Y no que digan, ven a comer a este dice que es judío, no es nada. Hay que impactar. Entonces Yitro impactó a muchos pueblos para que se convirtieran al Elohim de Israel. Baruch Hashem, Moshe aceptó todo lo que Yitro le fue a decir. Pero aquí me surgió una pregunta cuando yo estaba escribiendo esto. ¿Acaso Hashem no hablaba directamente con Moshe? Los sabios dicen que el profeta más grande de nuestro pueblo es Moshe, porque Moshe hablaba con Hashem cara a cara. En cambio, los demás solamente Hashem les hablaba de otra manera.
Pero ¿por qué Hashem no fue el que le fue a decir a Moshe? Moshe, te estás cansando mucho. Delega tus funciones. Lo que Yitro le fue a decir a Moshe, se lo podía haber dicho Hashem. Pero ¿por qué Hashem utilizó a Yitro? ¿Por qué fue Yitro quien le dijo a Moshe lo que él debía de hacer? Esto es para que nosotros aprendamos a escuchar a todas las personas, a las personas comunes. Porque si uno puede ser un gran sabio, sabio quiere decir que conoce mucha Torah. Uno puede ser un gran sabio, pero uno tiene que aprender a escuchar a todos, porque dicen los sabios que esto que hizo Moshe con Yitro nos enseña que tenemos que aprender a escuchar a personas comunes, porque Yitro era una persona común que estaba platicando con un rey, que era Moshe, porque era el rey de los hebreos. Entonces tenemos que aprender, dicen los sabios, a escuchar a todas las personas. ¿Sí? Shalom Alejem. Baruch Hashem. Shalom Alejem, Javerín, allá en casa. Shalom Alejem. Shalom Alejem. Shalom Alejem.